Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Hanna Espinosa, yo soy fisioterapeuta de Regest, la empresa que hace las asesorías en riesgos laborales. Hoy vamos a tener la capacitación sobre higiene postural y manipulación de cargas. Primero vamos a hacer un recorderis a nuestra columna. Nuestra columna es nuestro eje central, es de donde eh, parten todas nuestras extremidades y es la zona donde tiene una función muy importante que es la de proteger nuestro sistema nervioso central, específicamente la médula espinal. Ustedes saben que la médula espinal, por ahí pasan todos los nervios, tanto motores como sensitivos, que van a todos los lugares de nuestro cuerpo. Acá podemos ver nuestra columna desde la parte de adelante, cuando estamos de frente. Nuestra columna desde la parte de atrás y nuestra columna viéndose de lado, ¿cierto? De frente y desde atrás vamos a encontrar que nuestra columna debe estar derecha. Si por alguna razón vemos esta columna con una curva en forma de C o con una curva en forma de S, es porque tenemos una escoliosis. Esa escoliosis es una curvatura anormal de nuestra columna. Siempre nuestra columna debe estar derechita. ¿Cuándo podemos tener esas escoliosis? Puede ser de nacimiento o puede ser porque a medida que hemos tenido nuestros vicios posturales, la forma en que nos sentamos, la forma en que llevamos nuestro bolso, la forma en que dormimos, esa columna va generando esa curvatura por compensación de nuestros músculos y de nuestras posturas. De ladito, nuestra columna tiene unas curvaturas normales. Esta parte, que son las vértebras cervicales, que son las del cuello, si nos tocamos el cuello, alcanzamos a sentir la puntica de estas protuberancias que tiene la columna. Esta partecita se llama lordosis, esta se llama cifosis y esta se llama lordosis. Esas curvaturas son normales. Todos debemos tener esas curvaturas en nuestro cuerpo. ¿Cuándo es anormal? Cuando esta curva que está acá es muy prolongada o se ve derecha, o cuando esta curva está muy prolongada, o sea, ya cuando decimos es una persona que tiene joroba, que es maletón, así coloquialmente, es cierto, es anormal. Y si esta curvatura también está muy pronunciada o si se ve derecha. Esas son las maneras en que nuestra columna tendrá curvaturas anormales. De resto, de ladito siempre debe tener esas curvaturas que son las normales. Estas vértebras, muchachos, esta columna se compone de vértebras. Las vértebras, como ven, son huesitos que se pegan, ¿cierto? Tenemos 7 en la parte del cuello, tenemos 2 en la parte de la espalda, dorsal o torácicas, tenemos 5 en la parte lumbar, donde se nos genera mayor dolor, tenemos 5 en el sacro, que estas están fusionadas, y finalmente tenemos el coxis, o el comúnmente llamado huesito de la alegría. Estos muchachos, estas vértebras, se van a pegar por un disco intervertebral, ¿cierto? Entonces, entre estas vértebras hay una especie de amortiguador, como en los carros, que cuando los carros pasan por algo, pues por un sobresalto o por una carretera destapada, tienen sus amortiguadores que protegen, ¿cierto?, el carro. Nosotros también tenemos ese amortiguador en la columna, que es para que esas vértebras no se choquen unas con otras. Ese amortiguador se llama disco intervertebral y lo vemos entre cada una de esas vértebras o huesitos. Ese disco intervertebral, se los presento, es como una esponjita que si tú la estripas se va a deformar, ¿cierto? Y se va a bombar hacia los lados, como les muestro acá. Resulta que esta partecita amarilla que ven son los nervios que salen de la médula espinal que está acá en la mitad, y por ahí es donde podemos mandar mensajes para movernos o llegan los mensajes que nos permiten sentir. Entonces, si nos chuzamos, si nos apurreamos, si nos tocan, inmediatamente el mensaje va por estos nervios. O si nos queremos mover, el mensaje también va por esos nervios, ¿cierto? Entonces, entre
Estas vértebras, está este disco intervertebral que tiene una parte fibrosa afuerita y en la mitad es un disco pulposo. Eso quiere decir que se deforma a medida que nosotros nos movemos. Cuando esto se deforma, entonces va generando abombamientos a los lados que si hacemos muy malos movimientos en nuestro cuerpo, en nuestra columna, pueden generar una hernia discal, que ya la conocemos mucho, la comúnmente llamada ciática. Entonces, si este disco intervertebral sale hacia atrás, entonces, ¿qué va a presionar? Los nervios que nos generan el movimiento y la sensibilidad. Entonces, muchachos, por eso es importante proteger nuestra columna, porque tiene una función supremamente importante, cuidar nuestro sistema nervioso central, nuestra médula espinal. Ustedes saben que las personas que han sufrido traumas, accidentes, todo tipo de lesiones que afectan la médula espinal, ¿qué les pasa? Que pueden quedar en silla de ruedas, ¿cierto? Algunos cuadraplégicos en cama. Entonces, muchachos, muy importante cuidar nuestra columna porque ella tiene esa función fundamental de cuidar nuestra médula espinal. ¿Cómo vamos a cuidar esa médula espinal? Haciendo una buena higiene postural. Entonces, este disco intervertebral, esta esponjita, eh, amortiguador que les menciono, se deforma de manera permanente si hacemos ciertos movimientos que son fatales para la columna, que más adelante les voy a decir cuáles. Esperen que tengo acá. Entonces, muchachos, esto nos puede generar la muy comúnmente llamada lumbalgia. La lumbalgia es ese dolor, a veces esporádico, a veces persistente en la zona lumbar, que a veces no nos permite sentarnos, nos permite acostarnos, nos molesta al caminar, al agacharnos, a veces nos da un día, a otras personas nos da de manera permanente durante varios días y a veces puede ser solo controlada con medicamentos. Entonces, estas lumbalgias pueden generarse por varias cosas, por espasmos en los músculos que se generan cuando hacemos un movimiento muy brusco y el músculo no está preparado para recibir ese movimiento, entonces se contrae para protegerse a sí mismo y eso genera el dolor. Otra es porque tenemos lesiones a nivel de las vértebras que les acabé de mostrar y eso también genera dolor en esa zona de nuestro cuerpo. Ahora, una estrategia fundamental para nosotros prevenir esos dolores en la columna es la higiene postural. ¿Qué es la higiene postural? Es muy sencillo, son unas normas que nos dicen usted cómo debe sentarse, cómo debe pararse, cómo debe acostarse, ¿cierto? Para proteger esa columna. Nosotros todos tenemos una postura natural que es como cada uno de ustedes en este momento está sentado, está parado, cómo se acuesta, cómo camina, listo, cómo sube escaleras. Esa manera la tenemos de hacer esas cosas, la tenemos ya muy automatizada en nuestro cerebro porque lo hemos hecho así desde el momento en que nacimos hasta hoy. Entonces son unos vicios posturales que ya nuestro cuerpo dice que son los normales, pero realmente no es así. La higiene postural nos dice, listo, usted se puede sentar, usted se puede parar, usted se puede acostar, levantarse, agacharse, pero de una manera en que su columna esté siempre derecha, esté siempre recta, para prevenir dolores en la columna. Y posiblemente complicaciones como la hernia de disco. ¿Para qué es importante esta higiene postural? Primero, para proteger la columna. Ya sabemos que tiene una función muy importante que es proteger nuestra médula espinal para evitar dolores y a largo plazo para evitar la aparición de lesiones a nivel de la columna y otros niveles de la columna lumbar y otros niveles de la columna como el cuello y la espalda.
Siempre debemos tener unas posturas adecuadas en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, ¿cómo vamos a hacer estas buenas posturas? Primero, muchachos, al acostarnos siempre nos tiramos hacia atrás a la cama, nos levantamos hacia adelante solo con la fuerza del abdomen al despertar, pero no podemos hacerlo así. Resulta que nuestra columna, vieron que son huesos pequeños, uno pegado del otro por medio del disco intervertebral. Estos huesos no están diseñados para manejar cargas o para levantar pesos. Solamente están diseñados para darnos nuestra postura erguida como humanos, que podemos o nos permite caminar en dos piernas. Entonces, ¿cuál es la manera adecuada para que esos músculos no se vayan a sobrecargar y no nos vaya a generar dolor? Acostarnos de lado. De esa manera nosotros vamos a garantizar que nuestra columna va a estar derecha y que no vamos a tener dolores a futuro. Pero ustedes dirán, no, es que yo intento dormir de lado, pero eso es imposible, yo solamente puedo dormir boca abajo. Entonces, podemos jugar con la ubicación de las almohadas para que nuestra columna esté derecha. ¿Dónde podemos ubicar las almohadas? Si vamos a acostarnos boca abajo, deben estar en la parte del abdomen, en el vientre o en la pelvis y debajo de los empeines. Si estamos acostados boca arriba, la almohada debe ir debajo de las rodillas. ¿Listo? De esa manera nuestra columna se va a mantener recta. ¿Cómo debemos sentarnos? La manera ideal es que podamos sentarnos en una silla que nos permita apoyar completamente nuestros pies en el piso. Listo, de esta manera nuestras rodillas y nuestras caderas van a formar un ángulo de 90 grados. ¿Eso qué nos va a permitir? Primero, detrás de la rodilla, perdón, hay una zona supremamente vascularizada, muchachos. Ahí pasan nervios, ahí pasan vasos sanguíneos, ¿cierto? Entonces, si mantenemos en una silla mucha presión en esta parte del cuerpo, entonces eso va a generar lesiones en los nervios de las piernas, calambres, hinchazón, ¿listo? Lesiones vasculares. Si estamos en una silla que no nos permite apoyar las piernas en el piso, entonces eso va a generar mayor presión en la parte posterior del muslo y nos va a generar molestias como calambres. Entonces lo ideal es que siempre las piernas, los pies estén apoyados en el piso, la columna recta apoyada en el espaldar, completamente, la cadera hacia atrás, porque si nos sentamos con la cadera hacia adelante, chorreándonos en la silla, la columna está sufriendo mucho, está cargando un peso excesivo en esa parte, haciendo un sobreesfuerzo para nosotros pues mantener esa postura. Entonces, lo ideal es que siempre la cadera esté hasta atrás en el espaldar. Y los brazos deben estar relajados, cómodos. ¿Listo? Si la silla tiene reposabrazos, reposabrazos. Ahora, ¿cómo hacemos manipulación de cargas? Ustedes que a veces tienen que hacer manipulación de cargas. Siempre, muchachos, en la manipulación de cargas debemos levantar la carga del piso flexionando nuestras piernas y la columna se debe mantener totalmente recta. ¿Por qué? Porque lo vimos anteriormente, nuestra columna son unos huesos pequeños, tienen unos músculos más pequeños, en cambio las piernas son más potentes, las piernas tienen músculos más grandes, más fuertes, que pueden hacer ese esfuerzo para levantar una carga del piso. En cambio, si lo hacemos solamente doblando el tronco hacia adelante, que lo hacemos la mayor parte de nosotros, la mayoría, la columna se va a lastimar. Esos musculitos se van a sobrecargar y nos va a generar el dolor. En cambio, con las piernas no vamos a tener que preocuparnos por eso. Recuerden, muchachos, que el peso de levantamiento desde piso es de 25 kilogramos para los hombres y de 12.5 kilogramos para las mujeres.
Para transportar a nivel del pecho, a nivel del hombro, el peso máximo de los hombres es de 50 kilogramos y el peso máximo de las mujeres es de 25 kilogramos. Entonces, recuerden, desde el piso, solo 25 hombres, 12,5 mujeres. Y para transportar a nivel del pecho puede ser de 50 kilos hombres o 25 kilos las mujeres. ¿Por qué? Porque el movimiento de levantar algo del piso requiere muchísimo más sobreesfuerzo al nivel de la columna que transportarlo ya a nivel del pecho. Entonces, por eso es menor el peso cuando lo levantamos desde el piso. Muchachos, pero todo también, también los accesorios, las ropas que llevamos pueden generar alguna influencia en el momento eh, de hacer nuestras actividades diarias y desarrollar desórdenes musculoesqueléticos o lesiones osteomusculares. Y una de ellas es el calzado. El calzado es supremamente importante. El calzado, cuando ustedes vayan a comprar sus zapatos, sus tenis, deben observar que esos tenis tengan una suela flexible, que ustedes los puedan flexionar, incluso escurrir como si fuera una trapeadora. Si ese zapato permite ese movimiento en la suela, es porque ese zapato va a permitir el movimiento libre de su pie al momento de caminar. Si vamos a comprar unos zapatos que son supremamente rígidos, al momento de caminar vamos a tener que hacer más sobreesfuerzo en nuestros pies y ahí es cuando nos aparece el espolón calcáneo o la fascitis plantar, que también genera mucho dolor y puede también generar a largo plazo dolores a nivel de la columna. Muchachos, al levantarnos de una silla, todos nosotros, nuestro cuerpo es la máquina más espectacular que pueda haber en la creación. Y así como las máquinas, nosotros también eh, nos movemos e interactuamos por la biomecánica. Todos los movimientos, muchachos, que nosotros realicemos, debemos hacerlo dándole ventaja mecánica al cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Dándole las facilidades para que se pueda hacer lo que se tenga que hacer, pero con el mínimo gasto energético. Cuando ustedes se vayan a parar, van a hacer este ejercicio. Se van a parar completamente derechos, se vuelven a sentar y luego van a ensayar haciendo parándose, llevando primero el tronco hacia adelante antes de levantarse. Se van a dar cuenta que si llevan el tronco hacia adelante antes de levantarse, ese impulso del tronco va a ayudar a que ustedes se levanten con menos esfuerzo que si lo hacen con la espalda hacia atrás y rígida. ¿Listo? Siempre debe estar la espalda recta. Cuando nos vayamos a sentar, muchachos, no nos tiremos a las sillas, no nos tiremos al piso, a la cama, que siempre nos tiramos así y caemos sobre donde nos vayamos a sentar. Eso, muchachos, genera microtraumas a nivel de nuestra columna. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted se tira siempre que se vaya a sentar, eso va a hacer choques entre las vértebras, choques, 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 choques. Imagínese usted sentándose así, tirándose desde hace 20 años hasta el día de hoy. ¿Cómo está su columna? Llega el momento en que la columna dice, no, yo ya no más, yo ya no aguanto más, necesito descansar porque ya estoy muy aporreada. Entonces, siempre que nos vayamos a sentar, vamos a apoyar nuestras manos sobre los muslos y vamos a apoyar nuestras manos sobre los muslos y vamos a llevar la cadera hacia atrás lentamente hasta tocar el asiento de la silla. ¿Listo? Y no vamos a tirarnos, sino que lo vamos a hacer lentamente. De esa manera estamos protegiendo nuestra columna. Muchachos, todo lo que aprendemos en la parte laboral, también hay que hacerlo en la parte extralaboral, porque de nada sirve que en el trabajo alcen muy bien la canasta y se arrodillen como debe ser y la columna recta y lleguen a la casa y hagan todo de cualquier manera.
Así como se pueden lesionar en el trabajo, también se pueden lesionar en la casa. Entonces es importante que todo esto lo apliquemos en la casa. En la casa, si vamos a cargar al nieto, al hijo, al sobrino, al bebé del vecino, ¿cierto? Siempre también debemos flexionar las rodillas antes de cargar a este niño, a esta persona. ¿Listo? Si nos toca hacer oficios generales, tanto en el trabajo como en la casa, de pronto barrer, trapear, recuerden que siempre la columna debe estar derecha. La longitud del palo de la escoba del trapero no debe inclinarse, siempre debe estar derecho y debe ser de una altura a la que nos permita manipularlo con facilidad. Siempre vamos a mover la escoba de la trapeadora a la misma longitud de lo ancho de nuestros pies. ¿Listo? De esa manera vamos a evitar rotaciones de tronco o inclinaciones que nos puedan generar lesión a nivel de nuestra columna. ¿Listo? Siempre, siempre, en todas las posiciones debemos mantenernos totalmente erguidos o rectos. Vamos a hacer un recorderis. Postura en las actividades laborales, espalda y cuello recto, apoyarnos de manera alternada en una pierna sobre un reposapiés o puede ser solamente apoyados en una pierna. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a pararnos bien derechos, vamos a cerrar los ojos y nos vamos a apoyar en ambas piernas. Ustedes se van a concentrar en lo que sienten en su zona lumbar. Ahora van a descargar el peso solo en una pierna y van a sentir esa diferencia de cómo se relaja la parte lumbar cuando ustedes solo descargan el peso en una pierna. Y cómo se sobrecarga la zona lumbar si ustedes se paran en ambas piernas al tiempo. Entonces, ¿esto qué significa? Que si ustedes están parados por mucho tiempo, deben alternar una pierna en otra para relajar esa parte lumbar. Si estamos sentados, lo ideal es que siempre tengamos la espalda recta, la cadera esté ubicada al fondo del asiento, los hombros relajados y nuestros pies totalmente apoyados en el piso o sobre una superficie. Ahora, para hacer una manipulación de cargas, ya saben, una manipulación de cargas, entiende, ya un objeto que pese más de 3 kilogramos, ya estamos haciendo manipulación de cargas. Pero de todas maneras, si usted tuviera que levantar un borrador del piso, una hoja, un lapicero, lo ideal es hacerlo con estos pasos, porque de esa manera vamos a proteger nuestra columna. Recuerden que la columna ya está cargando un peso, que es nuestro peso, y si nosotros llevamos el tronco hacia adelante, nuestra columna está haciendo el esfuerzo de 3 veces más nuestro peso. Entonces, miren el sobreesfuerzo que nuestra columna debe hacer nada más para cargar nuestro propio tronco y levantarlo. Entonces, por eso le debemos ayudar con ventaja mecánica, flexionando las rodillas como vemos en el muñequito. Lo primero que debemos tener en cuenta al hacer manipulación de cargas. Primero, el objeto que vamos a cargar debe estar de frente a nosotros. Nuestras piernas, nuestros pies deben estar separados a lo ancho de nuestros hombros. ¿Listo? Y vamos a bajar con la columna totalmente derecha hasta agarrar el objeto. El objeto nosotros ya debemos tener identificado dónde se agarra el objeto, si tiene agarradera, si es una caja, si es redondo, si es un bulto, si es una caneca. Entonces, siempre agarrarla de la manera más fácil que nos quede. Ojo, observando que no tenga puntas, que no tenga de pronto bordes filosos que nos puedan lastimar. Entonces, muy importante fijarnos que no vayamos a tener un accidente por alguna punta o algo filoso que tenga la carga que vayamos a manipular.
Siempre la carga debe estar lo más cerca al pecho posible. ¿Listo? Entre más cerca, entre más abrace yo esa carga, menos esfuerzo, menos sobreesfuerzo me va a tener que hacer la columna. ¿Listo? Y vamos a levantarlo lentamente, concentrando todo el esfuerzo en los músculos de nuestras piernas. ¿Listo? Porque de esa manera vamos a cuidar nuestra columna, no nos vaya a doler la columna. Vamos a ver el muñequito, entonces primero nos vamos a acercar a la carga, ¿cierto? Ya cuando la tenemos visualizada, cuando ya la hemos reconocido, sabemos cómo la vamos a cargar, entonces vamos a agacharnos, vamos a coger la carga, siempre la columna recta, y vamos a hacer la fuerza hacia arriba con las piernas para levantarla. Siempre la columna recta. Ahora vamos a ver unos videos de Napo. Entonces, ¿vieron cómo Napo sufría por esa carga? Entonces, Napo eh, tuvo que dividir la carga, porque lo ideal es que si hay un peso superior a 25 kilogramos o 50 kilogramos en el caso de transportarlo a nivel del pecho, lo ideal es que nosotros, si está sobrepasando ese peso, dividamos la carga. Si no podemos dividir la carga, tomamos como eh, ayuda las ayudas mecánicas, las carretas, las, eh, las carretas, las carretillas, los carros, las zorras, ¿listo? Y si no tenemos esos dispositivos, esas ayudas mecánicas, entonces lo que debemos realizar es trabajo en equipo, que otro compañero nos ayude a cargar eso. ¿Cómo sabemos cuántas personas necesitamos para esta ayuda? Debemos dividir el peso, si somos hombres, en 25 para cada uno, 25 kilogramos para cada uno. Pero si son mujeres, entonces que la carga se divida en 12,5 kilogramos para cada uno. Bueno, muchachos, entonces, un movimiento prohibido para la columna. Movimiento prohibido para la columna son los giros de tronco. Listo, movimiento prohibido para la columna es girar el tronco. Si nosotros giramos el tronco, vamos a generar más números
de hernias discales a nivel de nuestra columna. Entonces, dos movimientos prohibidos. Uno, flexionar el tronco hacia adelante con las piernas extendidas totalmente derechas. Y el otro es girar nuestro tronco. Entonces, ¿cómo está la muñequita del video pudo bailar sin ningún problema? Porque ella giraba totalmente el cuerpo al momento de manejar la carga. Pero Napo, que es nuestro protagonista, acá se los presento. Napo es el muñequito de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Internacional del Trabajo. Napo, por hacer las cosas más rápidas, giraba el tronco y claro, sí, le rendía más el trabajo, pero miren cómo terminó en la noche, que no podía moverse, no podía bailar. Entonces, hay que cuidarse porque en estos momentos puede que no tengamos dolores, que no presentemos síntomas, pero después sí podemos presentar y qué pereza uno levantarse a tomarse una pastilla, que esa pastilla no le sirva, que persista ese dolor todo el tiempo, que no podamos pararnos, sentarnos, acostarnos porque sentimos ese dolor y no hallamos la posición en la que podamos descansar de ese dolor. Entonces hay que cuidar nuestra columna. Entonces ya Napo nuevamente nos muestra que si nosotros vamos a cargar un peso, un objeto, simplemente flexionando nuestro tronco, vamos a lesionar nuestra columna. Y lo ideal es flexionar nuestras piernas para que con la fuerza de nuestras piernas poder levantar esa carga. Y que la carga debemos abrazarla como si la quisiéramos mucho, pegarla a nuestro pecho como si la quisiéramos mucho, porque si la llevamos despegada hacia adelante puede generar mayor sobrecarga a nivel de nuestra columna. Entonces, lo ideal es que siempre esté lo más pegada del cuerpo posible y lo más a nivel de nuestro pecho para no sobrecargar la columna. ¿Qué efectos tiene la manipulación de cargas, muchachos? La manipulación de cargas nos acelera la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque al hacer fuerza los músculos necesitan mayor sangre, mayor energía y por eso el corazón necesita bombear más sangre de lo normal. Entonces nuestro corazón empieza a palpitar muchísimo más para poder llevar la sangre a todas esas partes del cuerpo que necesitan mayor oxígeno y mayor cantidad de sangre. Aumenta la presión arterial, porque muchachos, si estamos cargando un peso mayor a 25 kilogramos o de 50 kilogramos, ustedes saben que siempre hay que hacer un esfuerzo grande. Eso implica que nosotros tomemos un impulso y a veces aguantemos la respiración. Al momento de hacer el levantamiento de cargas, hay ese aumento en la presión arterial porque los músculos, aparte de que necesitan mayor sangre, entonces también se hace esa presión a nivel del corazón y el corazón debe romper esa resistencia que tienen los vasos sanguíneos para que la sangre siga llegando a mayor cantidad a nuestros músculos y eso genera que la presión arterial aumente. Por eso, las personas que tienen hipertensión arterial tienen contraindicado hacer manipulación de cargas. Acelera también la respiración, muchachos. ¿Por qué? Porque el oxígeno llega por la respiración y los músculos que están trabajando, que se están esforzando, que están ahí sobrecargados, van a necesitar mayor
concentración de oxígeno y como el oxígeno llega por la respiración, entonces vamos a aumentar la respiración para que nuestros pulmones puedan llevar ese oxígeno más rápido a la sangre y la sangre llevarla a los músculos. Una manipulación de cargas también que nos genera un sobreesfuerzo en tendones, en ligamentos y en músculos, ¿cierto? Cuando hacemos una manipulación de cargas, ¿quién lo ha hecho de manera relajada? ¿O quién lo hace de manera que no tenga que hacer un esfuerzo más allá de lo natural para poder levantar eso? ¿Cierto? Siempre debemos hacer un sobreesfuerzo y eso va a ir desgastando poco a poco nuestros tendones, nuestros ligamentos y nuestros músculos hasta llegar a alguna lesión. Otro efecto de la manipulación de cargas es la fatiga, ¿cierto? Si nosotros tenemos que transportar esa carga, y digamos que es una carga que está en los límites permitidos, 25 kilogramos, si es cuesta arriba, cuesta abajo, si es en un plano, ese esfuerzo nos va a generar fatiga. Y esa fatiga es la que nos produce mayor número de lesiones a nivel muscular. ¿Por qué? Porque el músculo va a estar en un estado ya de que no puede más, de que ya se siente débil por el mismo cansancio. Entonces, si lo sobrecargamos, entonces va a generar mayor número de lesiones. Y también uno de los efectos de la manipulación de cargas es la disminución de la coordinación. Ustedes saben que cuando nosotros estamos fatigados, entonces todas las reservas de oxígeno y de sangre van hacia los lugares que más lo necesiten. Es por eso que vamos perdiendo concentración, vamos perdiendo coordinación, nos volvemos más torpes y por ende puede haber mayor número de accidentes de trabajo debido a que esa fatiga, ese sobreesfuerzo, ese ya estado de anormalidad en nuestro cuerpo, de cansancio, de fatiga, de agotamiento, va a generar que perdamos concentración y nos podamos accidentar. ¿Qué daños a la salud nos puede generar una mala técnica de manipulación de cargas? Muchachos, primero, las lesiones musculares. Lo primero que podemos tener son contracturas. ¿Qué son las contracturas? El mico, el espasmo, ¿cierto? Todos hemos tenido un mico. Ese mico, el nombre pues, científico es contractura. Es cuando el músculo se contrae de una manera tal que nos va a generar dolor y se tensiona mucho. ¿Listo? Calambres. Los calambres dan cuando ya un músculo está fatigado. Por lo general nos da más calambres a nivel de la pantorrilla, de los gemelitos, ¿cierto? De las marranitas que llaman algunos. Y cuando un músculo ya está cansado, ya está fatigado, no le está llegando suficiente oxígeno ni la suficiente sangre, puede tener lesiones como rupturas o desgarros. También podemos tener lesiones en tendones y ligamentos. ¿Cómo son estas lesiones? Son las comúnmente llamadas tendinitis. ¿Dónde podemos encontrar esas tendinitis? En el hombro, en la muñeca, en el codo, en la rodilla, en la cadera, en los tobillos. En los tobillos ya cuando hay un grado de fatiga o cuando hay que manipular cargas en superficies inestables, escaleras o carreteras destapadas, podemos tener un esguince, una torsión de tobillo. Y eso nos puede generar una ruptura a nivel de esos tendones y ligamentos. Podemos tener también lesiones articulares. ¿Cuáles son esas lesiones articulares? Las artrosis. Las artrosis es un desgaste de la articulación. Ustedes saben que todas las articulaciones tienen el cartílago, ¿cierto? Y una artrosis, ¿qué es? Cuando ese cartílago ya se está deteriorando, ya está porreado, ya no hay cartílago, entonces el hueso se choca contra el hueso y eso va generando un desgaste en las articulaciones.
las hernias discales que ya las vimos al inicio de la presentación. Y otros efectos pueden ser fracturas o fisuras, unas fracturas porque nos caímos y tuvimos una fractura en el momento de manipular la carga, eh, trastornos neurológicos, cuando esa manipulación de carga o esa inadecuada higiene postural presiona alguno de nuestros nervios, trastornos en la parte vascular, cuando tenemos hipertensión y aún así seguimos haciendo levantamiento de cargas, o porque no tenemos un adecuado patrón respiratorio o una adecuada respiración y al momento de hacer el levantamiento de cargas aguantamos la respiración y eso nos puede generar una hernia abdominal. ¿Qué podemos realizar para contrarrestar todo esto? Lo ideal es que si hay un trabajo pesado, se realice con ayuda de dispositivos mecánicos, en lo posible. Cuando el levantamiento de carga se realice en cuadrilla, se debe coordinar el esfuerzo de todos al mismo tiempo. ¿Qué significa eso de cuadrilla? Cuando es en equipo, cuando tienen que cargar algo entre varias personas. Si el objeto tiene un peso de 50 kilogramos, debe ser marcado en su parte exterior, muchachos. Todo lo que pese más de 50 kilogramos debe ser rotulado en la caja, en el bulto, en la caneca, en el recipiente que sea, debe estar marcado de que pesa más de 50 kilogramos. Y si hay algo que pese más de 50 kilogramos, no lo puede manejar un solo trabajador, sino que el levantamiento debe ser entre varios trabajadores y ya esa persona sí puede trasladar o transportar ese bulto de 50 kilogramos hasta máximo 10 metros. ¿Listo? Recuerden que si superan los 10 metros deben hacer pausas para descansar. En ningún caso un trabajador podrá cargar un objeto superior a 50 kilogramos a nivel del hombro, hombre. Y si es mujer, de 25 kilogramos. ¿Listo? Si ya pesa 51 kilogramos, no lo podemos transportar en el hombro. Si supera los 25 kilogramos para mujeres, ya no lo podemos transportar en el hombro. ¿Por qué? Porque ya a partir de los 3 kilos ya nuestro cuerpo está sufriendo sobrecargas por ese peso. Y si nosotros sobrepasamos ya los 50 kilos hombres o 25 las mujeres, ya nuestro cuerpo está en el límite para manejar esos pesos, en el límite saludable, ¿cierto? Pero muchachos, ustedes se preguntarán, ay, pero entonces, ¿cómo hacen esos fisicoculturistas que cargan un montón de peso? Porque ellos están entrenados y fue un entrenamiento progresivo, consecutivo. Ellos no empezaron levantando 200 kilos el primer día que fueron a entrenar, sino que iniciaron con 1 kilo, luego con 5, luego con 10, luego con 15, y así sucesivamente fueron progresando y aumentando el nivel del peso a medida que su cuerpo se iba entrenando e iba fortaleciéndose. Pero nosotros que somos personas sedentarias, que no tenemos un entrenamiento regular de levantamiento de pesas, ni tenemos un experto entrenándonos todos los días, entonces debemos seguir las recomendaciones para mantener nuestro cuerpo saludable. Y principalmente la columna, que ya saben que tiene una función muy importante, que es proteger nuestra médula espinal. Los trabajadores que al manipular materiales estén expuestos a temperaturas extremas, sustancias tóxicas, corrosivas o nocivas, deben utilizar los elementos de protección personal. Muchachos, cuando ustedes manejen el abono, los químicos, y esto, los organofosforados, los pesticidas que ustedes utilizan, siempre utilizar los elementos de protección individual. ¿Listo?
Siempre que ustedes hagan manipulación de cargas, ya saben, manipulación de cargas es a partir de 3 kilos. Siempre intenten hacer sus pausas activas o tener intervalos de pausas o periodos libres de ese esfuerzo físico para que su cuerpo se alcance a recuperar. ¿Listo? 5 minuticos de estiramiento, 5 minuticos de un movimiento que pueda ayudar a relajar esos músculos que usted está sobrecargando con ese levantamiento y transporte de cargas. Esos 5 minuticos su cuerpo se lo agradecerá eternamente y va a disminuir el riesgo de que usted sufra dolores a nivel de la columna. Y si ya lo sufre, entonces está evitando que se empeoren. ¿Listo? No se va a permitir por ninguna ni bajo ninguna razón que personas que tengan antecedentes de infarto agudo de miocardio, de angina de pecho, ¿listo? De arritmias, de hipertensión, de lesiones pulmonares, de mujeres en embarazo o personas que tengan artritis o enfermedades autoinmunes hagan manipulación de cargas. Siempre en la manipulación de cargas, muchachos, se debe tener un estándar de almacenamiento. Todo lo de mayor peso debe ir en la parte de abajo de las estanterías o bodegas. Lo más liviano debe ir arriba. ¿Listo? Siempre que vayan a manipular una carga que esté por encima de sus hombros, lo ideal es que utilicen una escalerilla para llegar al nivel de esa carga para no tener que levantar sus brazos. Imagínense si la columna sufre con un peso al levantarla, ¿cómo sufrirán los hombros que son muchísimo más pequeños y los músculos son más pequeños, incluso que la columna? Entonces, siempre que vayan a coger un objeto por encima de su cabeza, lo ideal es tener una escalerilla y llegar a nivel de esa carga, para no tener que hacer este movimiento por encima de la cabeza, que nos puede ya generar no solo una lumbalgia, sino un síndrome de manguito rotador, una lesión a nivel del hombro, ¿cierto? Una tendinitis, imposibilidad ya para mover los brazos. Recuerden, hombres, levantamiento desde piso, máximo 25 kilogramos. Mujeres, levantamiento desde piso, máximo 12.5 kilogramos. Transporten hombro o en pecho. Para hombres, 50 kilogramos. Para mujeres, 25 kilogramos. Ahora, ¿cómo vamos a levantar cajas o sacos? Primero, las cajas o los sacos los vamos a manipular desde las esquinas opuestas. ¿Listo? Siempre ustedes deben mantener una postura recta. Los sacos, lo ideal es que los levanten, hagan el levantamiento en 2 pasos. ¿Listo? Entonces, siempre nos vamos a arrodillar, o vamos a hacer, a flexionar nuestras rodillas, vamos a llevar el saco a nuestras piernas y de ahí lo vamos a impulsar hasta el hombro. De esa manera vamos a proteger la columna. Ustedes han visto los levantamientos de pesas de los olímpicos. Ustedes no ven que los levantadores de pesas cogen esa pesa súper gigante y de una la llevan hasta arriba, ¿no es cierto? Siempre ellos se preparan, ponen su pose, que siempre es con la cadera abajo, con las rodillas flexionadas, cogen bien el tubo, lo llevan hacia el pecho en un primer momento y ya después sí lo elevan. Entonces vamos a hacer lo mismo con el saco. 2 momentos para levantarlo y así proteger nuestra columna. ¿Cómo vamos a manipular tambores, cilindros o barriles? Siempre vamos a utilizar los elementos de protección individual adecuados y vamos a rodar, ¿cierto? Los cilindros o los tambores inclinados hacia un lado. Si estos tambores, cilindros o barriles están vacíos, los podemos rodar en el piso o manejarlos con una ayuda mecánica. Siempre que los vayamos a rodar en el piso, debemos asegurarnos de que estén bien cerrados o bien tapados.
Listo, como dice acá el muñequito. Entonces, podemos rodarlos o podemos inclinarlos e ir girándolos sobre su propio eje y así ir desplazándolos. Generalidades, muchachos. Evitemos levantar las cargas que sobrepasen los niveles permitidos por encima de la cintura en un solo movimiento. Siempre hagámoslo en 2 pasos. ¿Listo? ¿Por qué? Para proteger nuestra columna. Ya sabemos que tiene una función supremamente importante. No giremos el cuerpo mientras sostengamos una carga pesada. Recuerden, muchachos, ese disco intervertebral que se deforme y que puede generar la hernia discal. Ese movimiento es el que genera más hernias discales. Vamos a mover todo el cuerpo hacia el lado en que necesitemos girar, no solo girar el tronco, sino todo el cuerpo completo. Siempre mantener la carga cerca a nuestro cuerpo, abrazándola lo más cerca posible y mantener los brazos cerca a nuestro cuerpo. Al levantar, transportar y descargar un objeto largo se debe hacer entre 2 o más personas, muchachos. Hay que tener en cuenta algo. Usted también debe mantener su visibilidad. No va a llenarse de un montón de cosas que no sepa ni siquiera por dónde va caminando y llegue a unas escaleras. Siempre que haya un objeto muy voluminoso, muy largo, muy ancho, debe ser entre 2 o más personas, también dependiendo de su peso. Siempre distribuir las cargas equitativamente entre ambos lados del cuerpo. Si usted va a cargar 2 bolsas, no va a cargar una bolsa, la de 50 libras en un lado y la de 10 en el otro. ¿Sí? Debe equilibrar 30 libras y 30 libras. Y así nuestro cuerpo va a estar derecho. Entonces, recuerda la columna que se la mostré, que era derechita. Así debe mantenerse durante todas las actividades que realicemos y más cuando estamos levantando cargas. No transportar una carga pesada por más de 10 metros de distancia sin descansar. Si vamos a sobrepasar los 10 metros de distancia, vamos a hacer pausas para descansar nuestro cuerpo. ¿Listo? Incluso si llevamos ayudas mecánicas, no podemos sobrepasar los 20 metros sin descansar con una ayuda mecánica, porque a pesar de que la ayuda mecánica nos está, como su nombre lo dice, ayudando mucho con las cargas, también tenemos que hacer un sobreesfuerzo y empujarla. Entonces, si vamos a superar 20 metros, vamos a descansar. Si lo estamos haciendo de manera manual, al llegar a los 10 metros, vamos a descansar. Y en lo posible, ayudas mecánicas, muchachos, carretillas, zorras, carros, coches, ¿listo? Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.